Bueno no es suficiente, lo mejor está por venir. La unción que honramos es la unción que nos bendice. Una vez Ebenezer, siempre Ebenezer. Buenos días, familia, y a todos los que nos acompañan esta mañana. Sean bienvenidos a nuestra reunión por línea. Seguimos adorando, exaltando a nuestro Dios y recibiendo la palabra cada domingo. Así que ¿por qué no inclinas tu rostro en esta mañana y dices: Padre Celestial, tú que vives por los siglos de los siglos, tú que eres santo, tú que eres bueno, te pedimos en esta mañana que tú te muevas en esta reunión, Padre. Habla nuestras vidas, habla nuestro corazón a través de la predicación. En el nombre de Jesús, amén. Así que ¿por qué en esta mañana no te levantas y preparamos nuestro corazón para exaltar y bendecir el nombre de nuestro Dios? Tienes toda la libertad para moverte, para danzar, para adorarle con todo nuestro ser a nuestro único Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie y que uses tus palmas. Vamos a unirnos y celebrar la victoria de nuestro Dios y declarar que Él es el Rey vencedor. Aleluya. Usa tus palmas y adora al Señor. Tenemos la libertad para exaltar el nombre de nuestro Dios. Te levantaste con poder de la tribu de Judá, hombre de guerra, el gran yo soy. Los enemigos están bajo tus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo. Él nos dio la victoria. Él triunfó en la cruz del Calvario y somos más que victoriosos en Cristo. Levantaste con poder de la tribu de Judá. Decláralo. Hombre de guerra, el gran yo soy. Enemigos están bajo sus pies. Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi victoria, Cristo. Cristo, Cristo Rey vencedor, Cristo Rey vencedor, tu victoria es mi
el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. Es el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy.
Hemos exaltado y declarado el nombre de nuestro Dios. Hemos declarado sus maravillas, lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Así que, ¿por qué no también en esta mañana, con un corazón receptivo, recibimos la palabra de esta mañana que la trae nuestro pastor? Buenos días, estimada familia Ebenecer. Esta semana llamada Semana Santa fue o ha sido y debe ser una semana de reflexión del poder de la cruz, de la obra de Cristo a nuestro favor. Recordando un poco el tema pasado, el Domingo de Ramos, llamado Domingo de Ramos de una manera religiosa. Este mensaje, recuerden un poco, hablamos de 3 principios que encontramos en la historia de la entrada triunfal. La importancia de las instrucciones, ¿recuerda? La segunda, la importancia de la adoración, de adorar a Dios, porque la adoración cambia ambientes. La adoración cambia internamente las emociones, da fe, porque cantamos, expresamos nuestra fe. Y en tercer lugar, hablamos sobre la importancia de tener un concepto correcto de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y estos días pasados hemos estado reflexionando sobre la obra de la cruz. Y la cruz es un mensaje que nunca debemos olvidar. No solamente hacer énfasis en esta semana o la llamada Semana Santa. No solamente ese mensaje debe ser recordado o escuchado. No, es un mensaje que nunca debemos olvidar. Quien olvida los fundamentos no puede construir algo seguro, algo firme. Quien olvida los fundamentos, recuérdelo, no puede construir algo firme, algo seguro. No olvide los fundamentos. Y un fundamento es la cruz, la obra de la cruz. La gracia que fluye del Calvario es un fundamento que no puede ser quitado de nuestra vida como cristianos. Es un fundamento donde debe estar cimentada nuestra fe. Y otro de los fundamentos donde debe estar cimentada nuestra fe es la resurrección. Jesús no solamente murió, sino que resucitó. Y estos 2 fundamentos tienen que ser predicados, pero también deben ser creídos. Otro fundamento que vamos a tocar en esta mañana, en esta prédica, es la glorificación. Fue exaltado, fue glorificado el Señor Jesucristo. Sin el fundamento, sin el entendimiento, sin la revelación de la resurrección de Cristo, hay decepción. Acuérdate bien. Sin ese entendimiento y esa revelación de la resurrección de Cristo, hay decepción. El tema de esta mañana quiero que lo comprendas. Sin revelación de la resurrección, hay decepción. Quiero que tomes tu Biblia, tengas tu Biblia, porque vamos a hablar en un texto, vamos a examinar el texto, para que al terminar la prédica tú puedas pedir al Espíritu Santo entendimiento, revelación de la resurrección. Cuando tú entiendas la resurrección, cuando tú comprendas la resurrección, no vas a decepcionarte de ninguna situación que pueda estar pasando en tu vida. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 24. Quiero que abras tu Biblia en Lucas capítulo 24. Dice la Escritura: he aquí, 2 de ellos, habla de los discípulos, iban el mismo día, ese día domingo, 3 días después de la crucifixión. Ese domingo por la tarde iban hacia una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios, o sea 11 kilómetros
Quiero que veas ese detalle. 11 kilómetros de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban, dice el evangelista, velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? Y algo importantísimo que debes notar ahí es: ¿y por qué estáis tristes? Yo quiero que tú veas esto. Tristeza es la consecuencia cuando tú no entiendes la esperanza de la resurrección. Quiero que veas esto. Tristeza es una consecuencia cuando tú no entiendes la esperanza de resurrección, o cuando tú no entiendes la resurrección, porque muchas veces pensamos que con la muerte todo se acaba, y no es cierto. ¿Cuánta razón tenía el apóstol Pablo cuando exhortó a los creyentes de Tesalónica en su primera carta? Yo quiero que veas eso en tu Biblia. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 14. El apóstol va a exhortar a los creyentes. Voy a leer la NBV. Hermanos, les dice Pablo, no queremos que ignoren. Recuerda esta palabra. No queremos que ignoren lo que pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como esos otros que no tienen esperanza. Yo quiero que tú veas eso. Pablo escribe y dice: está bien, vivimos, morimos, pero yo no quiero, dice Pablo, que ustedes sean consumidos por la tristeza, por la falta de esperanza. Que la tristeza no les consuma como aquellos que no tienen esperanza. Y Pablo dice: si creemos que Jesús murió, importantísimo tener ese fundamento, Jesús murió. Si la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna, recuérdelo. Entonces Jesús murió en nuestro lugar, pero dice: y después resucitó. Y eso implica, el apóstol dice, entonces también debemos creer que Dios resucitará con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Cuando no tenemos entendimiento de la resurrección, la tristeza nos inunda. No implica que no haya tristeza cuando perdemos a un ser amado. Hay tristeza, por ejemplo, por supuesto. Pero el entendimiento de que hay una resurrección en Cristo para los creyentes, eso te tiene que dar esperanza. Entonces, volviendo al Evangelio de Lucas, recuerda, los dos discípulos iban tristes. Ahora, los discípulos excusaron su tristeza. Quiero que vayas al versículo 18. Cuando Jesús les dice: ¿por qué están tristes? Ellos responden, uno de ellos responde, y dice el evangelista, se llamaba Cleofas, es un discípulo. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ellos dicen: estamos tristes. Y él dice la razón de los acontecimientos. Y entonces Jesús les pregunta: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, ya los dos, de Jesús Nazareno, el que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Dice: le crucificaron. Le crucificaron. ¡Qué decepción!
Le crucificaron. Cuando tú no entiendes la muerte de Jesús, la razón de la muerte de Jesús, obviamente no vas a entender la resurrección. Y ellos dicen algo, versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron, habla de los ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Qué mensaje de resurrección? Él vive. Él vive. Que el Espíritu Santo esta mañana pueda hablar a tu corazón y pueda darte ese mensaje poderoso de resurrección, que Él vive. Y como dice nuestro himno, nuestro viejo himno, porque vive Él, puedo vivir el mañana. Pero tienes que entender, no solo cantarlo, sino entender el mensaje de resurrección. Él vive. Puedes hablar con Él, puedes hablarle a Él, puedes creer en Él, puedes esperar en Él. Él vive. Continúa el texto. Al mensaje de las mujeres de que Él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Ahora, quiero que comprendas esto, iglesia. Estos dos discípulos no creyeron el mensaje de resurrección, no creyeron que Él vive. Porque si hubiesen creído que Él vive, entonces no se hubiesen ido a casa tristes y decepcionados. Debían haberse quedado en Jerusalén para probar, para ver que Él vive. Y entonces Jesús, versículo 25, les dijo: oh insensatos, o sea, lentos de mente, lentos de entendimiento, faltos de discernimiento y tardos de corazón para creer. Hay algo importante en la palabra creer. No solamente es memorizar la palabra, sino es tener revelación de la palabra. ¿Cuántos de ustedes tienen años leyendo Biblia y no han entendido la palabra? Dice creer todo lo que los profetas han dicho. Y Jesús les pregunta: ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas? Y hay una palabra poderosa: y que entrara en su gloria. Y entonces la Escritura nos dice, comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las Escrituras lo que de Él decían. Y usted sabe que llegando a la aldea donde iban, Él hizo, hablando de Jesús, Él hizo que se iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros. Ellos no sabían que era Jesús. Obviamente había una costumbre de ser buenos anfitriones. Y ellos le dijeron: quédate con nosotros, que esta mañana tú puedas decirle al resucitado: ven a mi casa. Quédate con nosotros. Ven a nosotros, ven a nuestra casa. Ellos no sabían que era Jesús. Ellos no sabían que Él era el resucitado. Ellos simplemente le dijeron: quédate. Pero si tú sabes que Él está resucitado, que Él es Señor de señores, Rey de reyes, el Hijo de Dios viviente, que esta mañana le puedas decir: ven a mi casa. No esta Navidad como la canción popular. No, ven a mi corazón, ven a mi vida.
para que sea el Señor, no el que mandemos a hacer esto, ayúdame para esto, ayúdame para aquello. No, sino que Él sea el Señor y que el que provee, el que multiplica panes, el que sana los dolores, el que sana las enfermedades. Que Él sea el Señor, no para ser nuestro siervo. Ayúdame en esto, bendíceme en aquello, no dejes a mis hijos, a mi familia, etc. No, sino para que sea el Señor. El Señor. Entonces les dijeron: quédate con nosotros, porque se hace tarde. Quizá estás en la tarde de tu vida, ya casi para anochecer, en el aspecto emocional, en el aspecto de tu fe. Ya no ves, la noche se aproxima a tu vida. Estoy hablando metafóricamente. Y esto puede afectarte en tu caminar. Ya no va a haber luz. Dile a Jesús esta mañana: quédate con nosotros. Quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y entonces Jesús, dice el evangelista, que se quedó con ellos. Y obviamente, yo quiero hacer una observación aquí. Estos discípulos habían estado con Jesús, habían abandonado a su esposa seguramente, a sus hijos seguramente. No sé si dejaron el gasto, no lo sé, pero seguramente que no dejaron el gasto. Y sin en cambio traen a un invitado. Imagínate eso. Señora, ¿usted qué haría? No te dejan el gasto y te traen una boca más. Pero recuerda, ellos no sabían que era Jesús. Pues en cambio, Él acepta la invitación. Y aconteció que estando sentados, dice el versículo 30, sentado con ellos a la mesa. Algo importante: cuando tú eres invitado, no tomas el pan. Tú dejas que otros, los de la casa, lo hagan. Y ahí nos dice el texto que Él tomó el pan y lo bendijo. Oh, qué maravilla. Y lo bendijo. Invita a Jesús. Sus palabras tienen autoridad, tienen poder. Cuando hablamos de bendición es hablar bien, decretar, hablar, declarar algo bueno. No nos dice el evangelista qué es lo que dijo, pero dice: y bendijo el pan. Seguramente dijo: multiplica. Seguramente dijo: que no falte en esta casa. Que cuando parece que ya no hay, se ha multiplicado este pan. Y no solamente, seguro que dijo: en esta familia, sino su descendencia también sea bendecida. Wow. Invita a Jesús y deja que su palabra esté fluyendo en tu vida, en tu familia. Él no te dejará si tú lo invitas. Déjalo que sea el Señor de tu vida. Deja que Él sea el que multiplique el pan, el que bendiga tu casa, tu familia, tus finanzas, tu casa, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu. Deja que Él lo haga, pero invítalo seriamente. No para ser el que hace los mandados, sino para ser el Señor, el que bendiga la vida. Volvamos al texto y dice que tomó el pan, lo bendijo y lo partió y lo dio. Y lo dio. Cuando Él es el Señor, Él va a dar. Entonces, cuando Él bendijo y abrió el pan, el evangelista dice: entonces fueron abiertos sus ojos. Abiertos sus ojos. Abiertos sus ojos. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana tienen ojos cerrados para ver el poder de resurrección, para ver a Cristo resucitado, el que puede bendecir sus vidas? ¿Cuántos tienen ojos cerrados para no ver que Él vive, para no entender el mensaje de resurrección y para experimentar la acción del Cristo resucitado? ¿Cuántos? Yo estoy preguntándote. Pero fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron. Lo reconocieron. Lo reconocieron.
¿Cuánto necesitamos ojos abiertos para reconocer a Cristo? Recuerda, su palabra es un encuentro con el Cristo invisible. La palabra hace visible a Cristo, es su palabra. Pero sabes, en ese día Él desapareció de su vista físicamente. Hoy Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días. Después de ese acontecimiento de la bendición, del partimiento del pan y de que se abrieron sus ojos y Él desaparece, ellos empiezan a tener otro tipo de diálogo. Antes, un diálogo de tristeza, de decepción, porque le dicen: ¿acaso tú eres el único que no sabe lo que ha pasado? Pero después de que Jesús entra a casa y se manifiesta y se revela como el resucitado, ellos dicen: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Recuerda, el meditar en la palabra es un encuentro con el Cristo invisible. Si quieres a Cristo, quieres escucharlo y quieres un encuentro y quieres que esta palabra se revele a tu vida para entender los misterios y entender lo sobrenatural, entender que Dios puede hacer grandes cosas más allá de lo que tú entiendes o lo que tú logras entender, más allá, si tú quieres, entonces crea su palabra. Ve un encuentro con Cristo, escúchalo en la palabra. Regresaban tristes, decepcionados, pero cuando tuvieron esa bendición, ese entendimiento, esa revelación de la resurrección, ¿sabes qué hicieron ellos? Quiero que lo veas en el versículo 33. ¿Sabes qué hicieron? Algo sucedió en su mente, en su espíritu y aún físicamente. Después de haber caminado 11 kilómetros, después de haber estado noches sin dormir seguramente, días sin descansar, y después de haber caminado 11 kilómetros, ellos tuvieron el valor, la fuerza emocional y física de volver a caminar 11 kilómetros más, por medio de 2 horas y media de camino. Porque el versículo 33 dice: y levantándose en la misma hora esa noche. Recuerda que habían invitado a Jesús porque ya era tarde, porque el día había declinado. Recuerda que en la noche hay problemas, en la noche puede haber ladrones, en la noche puede haber peligros. Y sin en cambio, cuando ellos entendieron el poder de resurrección, ellos se levantaron. No les interesó la distancia, no les interesó la hora, no les interesó nada. Ellos habían dicho o habían entendido: Jesús ha resucitado. Y en la misma hora se levantaron y volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Acuérdate que esos 2 eran discípulos y hallaron a los 11, no a Judas, acuérdate de eso, solo a los 11, a los que habían estado con ellos. Bueno, a los 11 y los que estaban con los 11, y que decían el mensaje de esos 11 apóstoles y de los que rodeaban a los apóstoles. El mensaje era: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. Yo quiero que esta mañana el Espíritu Santo pueda hablarte a tu corazón y pueda decirte: Jesucristo ha resucitado verdaderamente. El toque de resurrección sea sobre tu vida, que lo puedas entender. Cuando no se entiende la resurrección, entonces en medio de la decepción, en medio del problema, en medio de la circunstancia difícil, hay tristeza.
O como dije, refiriéndome a Pablo, cuando perdemos a alguien, nos entristecemos como los otros que no tienen esperanza. Mejor dicho, se entristecen los que no tienen esperanza. Y Pablo exhorta: no se pongan tristes, no dejen que la tristeza los consuma, porque sabemos que Jesús murió, que Jesús resucitó. Y entonces ese mensaje de resurrección da ánimo, da esperanza, da fuerza física también. Mira cómo son las cosas. Entra la palabra de fe. La palabra crea fe y empieza también a construir no solamente el aspecto emocional, sino también el aspecto físico. Hay fuerza para continuar. Levántate de donde estás. Si entiendes que Jesús vive, es real, entonces no temas al futuro. No importa si está llegando la noche. En medio de la noche, estos discípulos volvieron a Jerusalén sin importar las circunstancias. Y volvieron a escuchar: Jesús ha resucitado verdaderamente. Entonces ellos, dice el versículo 35, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Testificaron de la resurrección. Testificaron cómo el resucitado, al hablarles la palabra, al bendecirlos. Solamente hay testimonio cuando experimentamos el poder de resurrección. Solo cuando comprendes el poder de resurrección o el mensaje de resurrección, tu actitud ante la vida va a cambiar. Entonces es importante que comprendas esto, que le pidas al Espíritu Santo que te dé entendimiento sobre la resurrección. Otra vez insisto, solo cuando comprendes el mensaje de resurrección, tu actitud ante la vida, ante la noche que se avecina, va a cambiar. Solo el poder de resurrección va a hacer que nuestra actitud cambie. Quiero que también comprendas algo muy importante. Para Jesús es muy importante que sus discípulos tengan entendimiento y revelación de la resurrección. Solo el entendimiento de la resurrección va a cambiar las emociones internas, va a crear fe y esperanza. Yo quiero que tú veas el versículo 36. Jesús, estando reunidos los 11 y los demás discípulos, los dos caminantes de Maús, dice que ellos testificaron entre ellos como sus experiencias sobre la resurrección de Cristo. Ese versículo dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Quiero que entiendas el contexto histórico. Los creyentes perseguidos, los creyentes en problemas. ¿Sabes? Paz no es ausencia de problemas, sino firmeza en medio de la tormenta. Paz no es ausencia de vientos huracanados en la vida. Ser humano en esta tierra es un problema en la vida. Tienes que levantarte el otro día, tener que hacer las cosas que tienes que hacer, ir al trabajo. En medio de la pandemia tienes que ir entre la gente, y etcétera. Pero sabes, el mensaje de resurrección, el mensaje de Jesús en la resurrección hacia sus discípulos fue: paz a vosotros. Paz. ¿Cuánto necesitas esa tranquilidad, esa paz que el mundo no puede dar?
que no te lo da 4 paredes, vamos. No te lo da nada. Esa paz solo puede venir de Dios. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. Oh, quiero que tú esta mañana de resurrección puedas decir como David: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú resucitado, tú estarás conmigo. Yo quiero que esta mañana tú puedas entender esa verdad. El versículo 37, Jesús los confronta a ellos en medio de que algunos habían tenido testimonios y experiencias con el resucitado. Él confronta a sus 11, confronta a sus discípulos y le dice: ¿por qué estáis turbados? Y esta mañana el mensaje también es para ti. ¿Por qué estás turbado? Y uno puede decir: ¿cómo no estar turbado, preocupado? No sabes hacia dónde caminar, no sabes qué va a suceder con la pandemia, no sabes qué va a suceder físicamente, económicamente, moralmente, no sabes, proyectos están detenidos, planes están detenidos, no sabes ahora hacia dónde vas. Pero escucha al resucitado: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos de temor, de espanto. Y es que ellos no creían en la resurrección. Muchos de ellos no creían en la resurrección. Y quizá tú puedes estar aquí también escuchando este mensaje y no creer que Jesucristo vive. A ellos, físicamente a ellos, les dijo: miren mis manos, miren mis pies, yo mismo soy. Les dijo: palpen y vean. ¿Cómo necesitas un encuentro con el resucitado? ¿Cómo necesitas un encuentro con el Cristo viviente? Tú necesitas una revelación no solo de la cruz, de la obra de la cruz, sino también de que Jesús es real. Habla con Él. Dile: Jesús, te necesito. Él te escucha. Y el texto 41 dice que algunos no creían todavía, algunos. Y les tuvo que mostrar que Él era Jesús, con sus manos, con sus pies y también con la bendición del pan. Él tomó el pan, comió delante de ellos. Y entonces el versículo 44 le dice: estas son las palabras que os hablé. ¿Cuántas veces hemos escuchado el mensaje de resurrección? Y dice Jesús: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 43. Algo que tiene que acontecer contigo esta mañana o en ti esta mañana. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cuántos necesitamos que el Cristo resucitado opere en nosotros que abra nuestro entendimiento para comprender la palabra? Y les dijo: así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y algo importante: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Oh, importantísimo que Él abra nuestro entendimiento para poder experimentar el poder de resurrección. Pero algo importante, que no solamente necesitamos entendimiento, mejor dicho, sí necesitamos entendimiento para comprender también que la resurrección
nos garantiza la presencia del Espíritu Santo de Cristo resucitado. Y por eso les da una palabra el resucitado a los discípulos: y yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros. Y les dice: quédense en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hay una promesa para ti. El Espíritu Santo fue enviado para ser tu compañero, ser tu consolador, ser tu maestro. Él es el que puede glorificar a Cristo en tu vida. Y obviamente la resurrección nos garantiza una bendición. El versículo 50 dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Oh, gloria a Dios. Hay una bendición del resucitado para ti también en esta mañana. Después de bendecirlos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos adoraron, exaltaron, estaban en el templo siempre alabando y bendiciendo a Dios. Otro aspecto de otra bendición de la resurrección es la glorificación. Filipenses 2 nos dice que Jesús se hizo carne, se hizo siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre lo exaltó a lo sumo, a lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Jesús, 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 el Hijo de Dios, nombre sin igual. Imagínate cuando entró en el trono de Dios, la glorificación fue una celebración inimaginable. Millones de ángeles cantando: digno es el Cordero de Dios, digno es el que murió, digno el que resucitó. Oh, gloria a Dios, nombre sobre todo nombre. Quiero que entiendas este aspecto de la resurrección. No solo resucitó, sino fue puesto sobre todo demonio, sobre todo problema, sobre toda necesidad, sobre la muerte. Él es Señor de señores, sobre toda la creación, sobre todos los ángeles, sobre todo demonio. Jesús es el Señor. Quiero terminar diciéndote esto. Después de la cruz, un fundamento donde debe estar cimentada tu fe es en la resurrección. Y para que tú entiendas la resurrección, tú necesitas revelación. Sin ese fundamento, sin ese entendimiento, sin esa revelación de la resurrección de Cristo, recuerda, hay decepción. Pero revelación de la resurrección nos garantiza esperanza. Nos garantiza esperanza. Que no te consuma la tristeza. Que esa revelación de la resurrección te lleve a tener una esperanza de vida en Cristo. Pero recuerda que también te garantiza paz en la tormenta. Y te garantiza la presencia del Espíritu Santo. Pero quiero terminar hablando de esto. No me salgo del tema, pero sí quiero ser puntual en ello. Posiblemente tú no creas en la resurrección, posiblemente tú no creas en Jesús, posiblemente tú has rechazado a Jesús, posiblemente tú fuiste un creyente de niño y me estás escuchando ahora, estás lejos de Dios, pero el Señor te llevó a que tú escucharas hoy este mensaje. ¿Sabes? Te voy a decir algo. Resurrección implica que un día te vas a encontrar con Él. Lo creas o no, te vas a encontrar con Él. Un día te vas a encontrar con Él cara a cara. La Biblia dice que un día, metafóricamente el evangelista dice, pondrá a los cabritos a la izquierda y a las ovejas a la derecha. A los cabritos les va a decir: apartaos de mí, obradores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. A los de su derecha les dirá: venid benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes.
y nadie estará en el trono de Dios. Nadie será salvo por sus obras, sino por la fe en Jesús. Pero los que rechazaron a Cristo, el camino, la verdad y la vida, no estarán en la presencia de Dios. Y este día, el día de resurrección, ¿por qué no vienes a Cristo y le dices seriamente: Señor Jesús, no sé si eres real, no sé si resucitaste, pero si eres real, revélate a mi corazón? Y aún tú que eres un cristiano de años, desde niño quizá, pero no has tenido un encuentro con Jesús, yo te digo, Él vive, Él vive. ¿Por qué no le dices a Jesús esta mañana: yo te conozco de letra, pero no has nunca revelado a mi corazón, pero esta mañana quiero decirte hoy: revélate a mi corazón, no solo para creer que vives, sino para creer que en medio de la tormenta tú eres mi guardador, que en medio de la tormenta tú eres que me sostendrás de mi mano derecha y me sacarás adelante en esta vida. ¿Por qué no le dices esta mañana: tengo temores, tengo decepciones? Dile esta mañana a Jesús: yo sé que el Espíritu Santo está revelándote a Cristo esta mañana, pero depende de ti si le abres tu corazón a Él, para que comprendas que Él vive, que el mensaje de los ángeles y de los discípulos de Él vive, sea hoy realidad en tu vida. Y si Él vive, podemos vivir mañana. Si Él vive, no importa la tormenta, no importa las circunstancias, no importa que diga el gobierno, no importa que ven nuestros ojos. Si Él vive, podemos vivir mañana. Ponte de pie esta mañana donde estás. Dile a Jesús: quiero conocerte, quiero experimentarte. Quizá tengas que decirle: estoy decepcionado de la vida, decepcionada de la vida, decepcionado de mi familia, de mi esposo, mi esposa, de mis hijos, de mis padres. Estoy decepcionado y necesito una esperanza, un ancla de fe. Solamente tú tienes la respuesta, Jesús. Pero inclina tu corazón a Él, no religiosamente, sino un encuentro serio con Jesús, el resucitado. Él está ahí hoy. Jesús, Jesús. Y cuando yo sé que cuando pronuncio el nombre de Jesús, golpea tu corazón. Yo lo sé, que ese nombre golpea tu espíritu esta mañana. Clama a Jesús. Lo hicieron los leprosos, lo hicieron los ciegos, lo hicieron los enfermos. Clamaron a Jesús, no religiosamente, sino de un corazón y con una esperanza en Él. Hazlo esta mañana. Si eres un cristiano que has permanecido firme, crees en la resurrección, dile a Jesús: no me dejes. Sigue revelándote a mi corazón esta mañana. Revélate a mi corazón esta mañana, poderosamente, más y más, como lo hiciste con tus discípulos, como lo hiciste con los caminantes de Maús. Revélate a mi corazón. Quiero que en medio de la noche que se avecina, o que estoy pasando, o que venga, tú seas mi luz y mi salvación. Tú seas mi fortaleza, mi socorro, mi torre fuerte, mi castillo poderoso en medio de todo. Inclina tu rostro. Adora a Jesús esta mañana. Exáltalo a Él. Dile: tú eres real, tú eres verdad en mi corazón. Quiero que fluyas poderosamente. Quiero que te reveles más y más, más y más. Dile: Espíritu Santo, revela a Cristo glorificado, poderoso, valiente, triunfante, Rey de reyes, Señor de señores. Oh Espíritu Santo, toma cada corazón, cada vida, cada familia hoy y revélate poderoso, grandioso, aleluya.
quiero que esta mañana no te achiques, crece en tu fe. Oh David, ve contra el gigante, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos fe, confianza y seguridad. Gracias por darnos esperanza en medio de las cosas difíciles de esta vida. Sabemos que para nosotros el vivir es Cristo, y todo lo que suceda siempre será ganancia. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tu amor y bendición. Gracias por la bendición de tu presencia. Haz la realidad en cada vida, sanando, liberando. Solo quien clame al nombre de Jesús, a Él correrá el justo y levantado será. Levanta tu oración a Cristo. Clama a Cristo. Clama a Jesús esta mañana. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Esperamos sus testimonios del poder revelador de resurrección. Que Dios bendiga sus vidas. Queremos terminar este momento orando, uniéndonos a ese espíritu de resurrección, bendiciendo nuestras vidas. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Pedimos que bendigas a cada hogar, cada familia de la iglesia Ebenecer, cada familiar conectado, cada amigo conectado, cada persona conectada, Señor, en el nombre de Jesús, en ese nombre del resucitado. Bendice sus hogares, sus vidas, sus finanzas, su salud. Jesús, toca a los enfermos y crea nuevos órganos. Jesús, toca corazones tristes y trae alegría. Jesús, toca corazones desamparados y dales esa presencia que nunca más se sentirán solos. Y a los que están cautivos, Jesús trae liberación. En el nombre que sobre todo nombre oramos. Y te agradecemos que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor y la bendición y el poder y presencia de tu Espíritu Santo sea sobre cada vida. Oramos todo esto por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Hemos pasado Semana Santa, pero Jesucristo vive. Hemos recordado profundamente su sacrificio, pero tampoco ha pasado. Sigue vigente el nombre de Jesús. Familia, un abrazo, bendiciones. Nos estamos viendo en la semana en nuestros discipulados. Que Dios bendiga sus vidas y sus corazones. Los amamos, recuérdenlo. Y pronto estaremos dando buenas noticias. No se despeguen del canal y compartan la palabra. Bendiciones. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima. Y queremos decirte que una vez que termine todo esto y volvamos a abrir nuestras puertas, hay un lugar para ti y tu familia en nuestra casa. Nos encantará verte en Ebenecer. Estamos en calle Chichimecas, número 79, Colonia Ciudad Azteca, Ecatepec de Morelos, entre Sacerdotes y Segor, a una cuadra del Metro Ciudad Azteca, de la línea B. Dejaremos nuestra dirección y contactos en la descripción de este video. ¡Te esperamos!